Buenos días y buenas tardes a todos los asistentes a este webinar. Les habla Silvana Sentis, su anfitriona de hoy día. Son acá en Londres las 2 de la tarde. Queremos darles 5 minutitos más, si no les molesta, para que se unan las diversas personas que se han registrado de diferentes países de Latinoamérica y España. Así que vamos a ponernos un ratito on hold por 5 minutos más para esperar a las siguientes personas o las personas que se han registrado para que se conecten. Gracias. Buenos días y buenas tardes. Muchas gracias por los que se conectaron hace unos minutos por esperar. Efectivamente, nos sirvió a esperar 5 minutos más. Tenemos ya muchos más personas en línea. Bueno, como les estaba contando, mi nombre es Silvana Sentis. Soy gerenta principal del Carbon Trust y voy a ser su anfitriona hoy día. Hoy día nos acompañan personas que representan empresas tanto de Latinoamérica como de Europa, especialmente en España. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo y sobre todo por su interés en conocer un poco más nuestro servicio y experiencia en establecer objetivos con base científica. Antes de empezar la sesión, me gustaría aclarar algunos puntos del webinar para que este fluya perfectamente. Por default, todos ustedes se han conectado al webinar con los altavoces de su computadora. Si prefieren unirse y escuchar el webinar por teléfono, por favor, seleccione el clic que dice Telephone en la computadora en el panel de audio y se mostrará la información de acceso telefónico. Durante el webinar, es más, a partir de ahora, si ustedes quieren, van a tener la oportunidad de enviar sus preguntas a través del panel de preguntas que también aparece en su pantalla. Estas preguntas las recopilaremos durante todo el webinar y las abordaremos al final de la sesión, durante la etapa de preguntas y respuestas. Así que, por favor,
feel free, como decimos acá en Inglaterra, de enviar sus preguntas. Con mucho gusto las trataremos de responder todas. Si por algún motivo no tenemos tiempo, nos comunicaremos con ustedes vía email o por teléfono para aclararlas. Gracias. Ahora sí, empezamos. Ok. Me gustaría empezar con una pequeña introducción de nuestras presentadoras hoy día. Como les comentaba, yo soy Silvana Senti, soy gerenta principal del Carbon Trust y estoy encargada del desarrollo estratégico y comercial de nuestros servicios corporativos a nivel internacional, incluyendo Latinoamérica. Estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima, en Perú. Sí, soy peruana y tengo una maestría de negocios de la Universidad de Birmingham, en Reino Unido. Marta Iglesias es nuestra consultora principal. Ella tiene vasta experiencia en apoyar a corporaciones con sus estrategias de sostenibilidad ambiental, incluyendo el análisis y establecimientos de objetivos con base científica. Marta es de Santiago de Compostela y es ingeniera química y tiene una maestría en tecnología medioambiental del Imperial College en Londres. Y Sabrina es nuestra gerenta para el desarrollo de negocio en Europa y asesora a empresas europeas en sus estrategias de sostenibilidad. Sabrina estudió lenguajes modernos en la Universidad de Birmingham y ella tiene un Erasmus de la Universidad de Salamanca en España. Esta es la agenda para hoy día, ¿no? Empezaremos con una pequeña introducción sobre Carbon Trust. Luego, Sabrina nos hablará sobre el contexto de los objetivos con base científica y de la iniciativa del Science Based Targets Initiative. Y Marta luego nos explicará las técnicas y requisitos para establecer estos objetivos. Y por último, terminaremos la sesión respondiendo a sus preguntas, como les indiqué anteriormente. Bueno, este es un resumen del Carbon Trust. Nosotros somos una organización sin dividendos, non-for-dividend, con la misión de acelerar una economía sostenible baja en carbono. Nuestra oficina principal está en Londres. En este momento, Marta, Sabrina y yo estamos en nuestra oficina en Londres, muy cerca del Tate Modern. Y tenemos también oficinas en China, en Sudáfrica, en la Ciudad de México, en Brasil, y tenemos representaciones en Estados Unidos, en Washington, D.C. y en Santiago de Chile. Somos una empresa que de 180 colaboradores de diferentes nacionalidades, 30 nacionalidades y diferentes backgrounds también. Somos una empresa bastante diversa. Sobre nuestro trabajo también es diverso. Asesoramos a empresas y gobiernos sobre las oportunidades de una economía baja en carbono. También ayudamos a empresas a medir y certificar la huella de carbono, de agua o de residuos para sus productos y organizaciones. Nuestra ecoetiqueta de productos es usada, por ejemplo, por Evian en Estados Unidos y Canadá y por Tetra Pak a nivel global. También desarrollamos tecnologías renovables con el objetivo de hacerlas más comerciales. Y bueno, este es un slide que les queríamos enseñar para que tengan una idea del tipo de empresas con las que trabajamos. La mayoría de los nombres que ven ahí son empresas grandes, pero trabajamos tanto con empresas pequeñas como empresas grandes. Nuestro objetivo es, como les decía anteriormente, es crear esta economía sostenible baja en carbono. Los sectores en los cuales trabajamos son diversos, pero las metodologías y los estándares que usamos, que son estándares internacionales, los adaptamos de acuerdo a los requisitos y al sector de nuestros clientes. Es como también trabajamos con nuestros clientes en fijar objetivos en base a la ciencia. La metodología es la misma, el estándar es el mismo, pero lo adaptamos de acuerdo al sector y a las necesidades de nuestros clientes. Ahora sí, le doy el pase a Sabrina para que nos cuente y nos contextualice un poco más los Science-Based Targets. Muchas gracias, Silvana. Buenas tardes, señoras y señores. Me llamo Sabrina y soy gerente de Europa. Para empezar, vamos a ver el contexto de los objetivos con base científica o SBT
TASE, por sus siglas en inglés, y cómo se relacionan con la agenda global del cambio climático, cuál es el argumento comercial, los impulsos claves y los métodos para su implementación. En Carbon Trust tenemos más de 3 años de experiencia en la implementación de objetivos con base científica y hemos apoyado a más de 50 empresas con la planificación estratégica y establecimiento con estos objetivos. Trabajamos con nuestros clientes para ayudarles a aprovechar las oportunidades de reducción de emisiones y mitigar los riesgos en relación con el cambio climático. En los últimos años, los inversores están progresivamente más interesados en la divulgación de los riesgos medioambientales y por esa razón hemos desarrollado nuestro programa de divulgación de información financiera relacionada con el clima, o TCFD por sus siglas en inglés. Hay más de 500 empresas que ya se han registrado a la iniciativa de objetivos basados en la ciencia, o otro acrónimo, SBTI, por sus siglas en inglés, y utilizan este marco como una pauta para la divulgación de sus informes en relación con el medio ambiente. Y desde nuestro punto de vista, esto refleja una tendencia de incremento en el mercado de empresas que quieren entender cuáles son los riesgos que pueden afectarles desde el punto de vista de las partes interesadas en la cadena de suministro y en los cambios asociados con la legislación futura. Siguiente. En consideración con las tendencias que impulsan los inversores en el mercado, vemos un interés empresarial creciente en la certificación y verificación de las divulgaciones relacionadas con el cambio climático. Nosotros trabajamos ampliamente en este espacio en la medida, verificación y certificación de la huella de carbono de organizaciones y sus productos y cadenas de suministro. Y existe una exigencia cada vez mayor de que las empresas establezcan objetivos de reducción y que se preocupen con lo que ocurre más allá de sus propias operaciones, en las aguas arriba y abajo, y que sobrepasen la expectativa de establecer objetivos que cumplen con los estándares más básicos. De hecho, todas las grandes empresas con las que trabajamos incorporan a largo plazo sus objetivos de SBT o relacionados con el cambio climático y entienden el impacto de sus cadenas de suministro y lo usan como un punto de referencia. El origen de la iniciativa proviene del Acuerdo de París, el cual fue ratificado por 195 naciones. Y es muy probable que ustedes ya sepan de este acuerdo, que es para mantener el aumento promedio de las temperaturas globales en no más de 2 grados, con la meta de alcanzar un límite de 1,5 grados de calentamiento en la primera mitad del siglo. En octubre del año pasado, el IPCC, Panel Intergubernamental del Cambio Climático, publicó una actualización de su informe en el que subrayan la importancia de limitar el calentamiento global a no más de 1,5 grados. E indican que tenemos que alcanzar 0 emisiones netas antes de la segunda mitad del siglo. Esta publicación hace hincapié en la necesidad de fijar objetivos mucho más ambiciosos para mitigar el cambio climático. Tenemos aquí algunas cifras desde el informe de la IPCC que se centran principalmente en la diferencia práctica entre un calentamiento de 2 y 1,5 grados. Se analizaron los efectos de cada escenario y cómo estos escenarios impactarán a geografías específicas.
Los colores rojos y morados indican las implicaciones más severas. Por ejemplo, el impacto de 0,5 grados de calentamiento es muy grave en las regiones sobre el Ecuador, donde hay tipos de corales que serán afectados, y también en las regiones árticas. Entonces, ¿qué deben hacer las empresas con respecto a los objetivos con base científica? Los objetivos realmente son una plataforma para las empresas y gobiernos locales para alinearse con los compromisos del Acuerdo de París. La definición de un SBT es un objetivo adoptado por una empresa para reducir sus emisiones en línea con el nivel de descarbonización requerido para mantener las temperaturas globales por debajo de 2 grados. Históricamente, la mayoría de empresas planificaban sus objetivos con impacto ambiental a un corto plazo de 2 o 3 años, pero hoy en día esto ha cambiado y los objetivos están siendo fijados a largo plazo, entre 10 hasta 15 años en algunos casos. Y seguimos. El Acuerdo de París y los SBTs sin duda se han convertido en el modelo para el cambio climático. Y gracias a la iniciativa de SBT, la cual es un consorcio compuesto por 4 organizaciones que son CDP, WWF, WRI y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las empresas ahora tienen una clara metodología para establecer objetivos ambiciosos y alcanzables. Y durante los últimos 3 años, la iniciativa ha dirigido la definición de las mejores prácticas en este campo y siguen desarrollando estándares y requisitos sobre los cuales veremos más detalles más adelante. Pero en general hay algunos elementos principales que las organizaciones deben tener en cuenta al adoptar los SBTs, entre los cuales se incluyen el ámbito, el periodo de tiempo y otras consideraciones, como digo, veremos en más detalle en unos minutos. Y en cuanto al argumento comercial, ¿por qué las empresas están estableciendo SBTs? Desde nuestra experiencia, hemos visto, además de la razón obvia de afrontar el cambio climático, que los SBTs son una prueba de liderazgo y tienen una importancia capital para los directivos de estas empresas. De hecho, está empezando a ser lo más común que se adopten estos objetivos, incluso por parte de las compañías que no tenían una estrategia de sostenibilidad previa. Los SBTs permiten la alineación de ambiciones y objetivos de sostenibilidad con la ciencia, y las empresas no deben caer en autocomplacencia en este respecto, porque es imprescindible garantizar el futuro de su organización ante la legislación medioambiental. Y hay un aumento de legislación relacionada con el medio ambiente a nivel global, local y en la Unión Europea. Un ejemplo de un tema muy actual es la prohibición de los plásticos de solo uso en el 2021. En octubre del año pasado, la Unión Europea anunció la prohibición de la producción y la venta de estos tipos de productos, que incluyen bastoncillos de algodón y pajitas de plástico. Y hay un periodo de solo 2 años para que todos los fabricantes cambien los materiales o encuentren otras soluciones para el uso de estos productos. Además, los objetivos basados en la ciencia también facilitan a las empresas la extensión del periodo de planificación más allá de 3 o 5 años y abren sus ojos a las oportunidades de reducción a largo plazo. Y por último, hablaremos de los inversores. Para ellos, los SBTs
son una manera de mejorar la reputación de su marca y obtener una ventaja competitiva en el mercado. Y tenemos aquí algunas cifras según una encuesta con YouGov sobre las motivaciones clave que impulsan a las empresas a establecer un objetivo basado en la ciencia. Y como acabo de decir, la razón principal es que muchos ejecutivos piensan que mejorará la reputación de la empresa. Y ahora les presento a mi compañera Marta, que va a explicar. Sí, gracias Sabrina. Sí, y buenas tardes y buenos días a nuestros compañeros de Latinoamérica. Veremos ahora entonces cómo calcular un objetivo con base científica y cuáles son los pasos fundamentales que cualquier compañía debe seguir. Vemos en este diagrama un esquema simplificado que muestra los 3 pasos claves para calcular un objetivo con base científica. Si empezamos por la izquierda, vemos el primer círculo que representa lo que sería el presupuesto global de carbono que puede emitirse en el mundo entero para que las emisiones se limiten a esas emisiones que reducen el calentamiento global a no más de 2 grados. El siguiente paso es determinar qué parte de esa cuota mundial se asigna entonces a una empresa en particular y comparar, por último, la cuota que corresponda a esa empresa con la huella real de la empresa y ver cómo son entonces de altas las emisiones hoy en día y cómo tienen que ser en el futuro y cuál es entonces el nivel de reducción que esta empresa necesita alcanzar. Para este cálculo, para el cálculo específico de los objetivos, existen distintas metodologías y veremos ahora un poquito más detalle sobre la metodología que es la preferida y la más recomendada por la iniciativa de SBTs. Y se llama metodología de descarbonización sectorial o SDA por sus siglas en inglés. Y vemos aquí cómo en esta gráfica, cómo el enfoque de la descarbonización sectorial hace que las emisiones converjan y que converjan en términos de intensidad para todos los sectores. La unidad o la métrica que se utiliza para cada sector es distinta y sería específica para cada sector y, por ejemplo, si hablamos del sector de producción de cemento, pues hablaríamos de toneladas de cemento. Si se trata de oficinas, hablaríamos de una intensidad en base a los metros cuadrados. Si es el transporte, se utilizan los kilómetros pasajero, etc. Entonces, como decía, las emisiones convergen. Y vemos también en esta gráfica, en la línea sólida, vemos lo que sería el promedio del sector y en las líneas punteadas están unas trayectorias imaginarias de distintas compañías. De tal forma que una compañía que comience y que tenga una base ya que está por encima del sector tendrá que en el futuro conseguir una reducción más agresiva en sus emisiones, en su intensidad de emisiones, que una empresa que ya empiece con parte del camino andado, que ya haya implementado en años recientes una serie de programas y de iniciativas que le hayan llevado a tener una intensidad de emisiones más baja que la media del sector. Por lo tanto, pues vemos que es un enfoque que no penaliza a aquellas compañías que ya hayan empezado a actuar en cuanto a sus reducciones de emisiones de carbono. Y aquí vemos que una serie de consideraciones que me gustaría comentar, que son, en nuestra experiencia, los puntos clave que cualquier empresa que esté considerando establecer sus objetivos con base científica tiene que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Pues empezamos con, por ejemplo, el alcance de emisiones. El alcance puede limitarse a los alcances 1 y 2
o también incluir las emisiones de alcance 3. Me refiero a los alcances de emisiones tal y como se describen en el protocolo de GEI, el protocolo de gases de efecto invernadero. Y también hay que mencionar pues, que, de acuerdo con este protocolo y con este estándar, es importante determinar cómo será el enfoque, si evaluaremos la empresa desde el punto de vista de un enfoque operativo o financiero. Y, de hecho, en el alcance 2, que se refiere a la electricidad que compra una empresa, hay también que considerar si vamos a adoptar un enfoque basado en el mercado o basado simplemente en la localización geográfica. Cuando hablamos de la localización geográfica, los factores de emisiones se basarán pues, puramente en la ubicación, mientras que si evaluamos el enfoque de mercado, se pueden utilizar aquellos factores de emisión específicos para los suministradores y que entonces permiten reconocer y permiten reducir las emisiones gracias a las tarifas de energía renovable que esta empresa haya adquirido. Y si seguimos mirando las consideraciones para el cálculo de objetivos, es importante considerar también las diferencias de las metodologías que abordan la cuestión desde un punto de vista geográfico o desde un punto de vista sectorial. Como decíamos antes, si el enfoque sectorial es el más común y el más recomendado, entonces si para su sector, para el sector de la empresa que estamos considerando, existe una proyección sectorial establecida, la primera recomendación sería entonces utilizar esta proyección. Pero bueno, hay que tener en cuenta pues, otras opciones si la organización de la que hablamos se extiende a varios sectores o si tiene geografías diferentes. Habría que evaluar eso en detalle. Siguiendo aquí, entonces, en este diagrama vemos también que es importante tener en cuenta los escenarios de emisiones que hablamos, si estamos hablando de un escenario de 2 grados o de un escenario de 1,5. Hasta ahora, la mayor parte de las empresas con las que hemos trabajado y con las que vemos que han tenido sus objetivos aprobados por la SBTi, pues han buscado el escenario de 2 grados. Pero ahora, como comentaba mi compañera Sabrina, desde el informe del IPCC que se publicó en octubre y que realmente nos demuestra la urgencia que existe a nivel global en reducir las emisiones no a 2 grados, sino a 1,5, pues ya la SBTi está anunciando que va a poner requisitos para que las compañías busquen reducción que se alinee con el 1,5 grados, desde luego por debajo de los 2 grados. Y desde octubre de este año ya solo aprobarán esos objetivos que se alineen con reducciones por debajo de 2 grados. En cuanto a los plazos de los objetivos, pueden ser de corto o medio plazo, la recomendación de la SBTi es de entre 5 y 15 años. Pero las empresas tienden realmente, cuando llevan a cabo este ejercicio, pues tienden a mirar también cuál sería la reducción hasta el año 2050. Algunas consideraciones adicionales pues sería si la compañía está mirando objetivos absolutos, que serían en función de toneladas de carbono o kilogramos de carbono, o si no, podrían ser objetivos de intensidad, toneladas de carbono con respecto, como veíamos, a metros cuadrados o a toneladas de producto. Y las últimas consideraciones importantes serían tener en cuenta entonces el crecimiento de la empresa y las prioridades de la empresa, lo que se prevé que serán las prioridades de la empresa en un futuro. Pues hay algunas empresas que prevén crecimiento importante en el futuro, hay empresas que prevén que se van a desglosar en
en empresas más pequeñas en un futuro. Bueno, hay que tener en cuenta este contexto empresarial para alinear los objetivos y asegurarse de que son relevantes para el futuro de la empresa, como se prevé para el futuro. Y aquí tenemos una serie de puntos que cubren las mejores prácticas del establecimiento de objetivos con base científica y que provienen de nuestra experiencia con varios sectores y con más de 50 empresas hasta la fecha. Algunos de los, digamos, problemas o aspectos más complejos que suelen aparecer incluyen problemas de aceptación interna por parte del negocio, a veces la aprobación por parte de la SBTI, cómo contabilizar los renovables, cómo predecir el crecimiento de la empresa, cómo medir y cuantificar las emisiones de toda la cadena de valor y cómo establecer objetivos para la cadena de valor. Ahora bien, es sin duda importante clarificar que en nuestra experiencia para cada uno de estos obstáculos, digamos, hay métodos y hay metodologías y hay argumentos que nos permiten afrontar estas cuestiones y vemos aquí en estos cuadros, en estos círculos verdes, que, por ejemplo, recomendamos asegurar inicialmente que las partes interesadas internas están involucradas y están al tanto de estos objetivos desde el primer momento. Ayudará a esto a tanto la aceptación interna como de las partes interesadas externas, sin duda. En un segundo lugar, es importante asegurar que hay un proceso efectivo para la recuperación de datos. Es importante siempre tener una línea de base rigurosa y también permitirá entonces el seguimiento de las reducciones a medida que van pasando los años. En tercer lugar, es importante tener una estrategia de energía renovable a largo plazo. Esto sin duda ayuda a muchas empresas a alcanzar sus objetivos como hablamos, pues con respecto al alcance 2, a lo que sería el alcance 2 de utilización de energía. Y por último, pero no menos importante, es el desarrollar digamos, un business case, un plan de negocio y un plan de inversión que demuestre cuáles de las prácticas sostenibles que se pueden considerar tienen beneficios no solo medioambientales, sino también financieros. Okay, y aquí les presento un ejemplo de lo que serían los resultados para una empresa del sector hotelero con la que trabajamos aquí en el Reino Unido y vemos lo que serían las reducciones requeridas con respecto al año base, que es la línea base, que sería en el año 2016, mientras que los objetivos son en el año 2025. Y vemos aquí en los distintos colores lo que serían las distintas iniciativas y los distintos programas que esta compañía necesitaría considerar. Todas, bueno, vemos algunas tienen un peso mayor que otros, pero en realidad son todas necesarias si se espera que se consigan los objetivos en el año 2025. Y tenemos, entre otras, pues la compra de energías renovables, como vemos aquí en azul, sí que desempeña un papel esencial, y también el uso de lo que sería un gas verde, gas natural renovable, y la modernización, por ejemplo, la modernización de la flota de vehículos. Aquí vemos lo que son las 15 categorías de la cadena de valor, tal y como las define el protocolo de gases de efecto invernadero. Y esta es un área, sin duda, un área compleja y un área que presenta en muchos casos pues como digo, una complejidad y a veces lo que se percibe como un obstáculo para la determinación de los objetivos con base científica. La cadena de valor a la que nos referimos incluye las operaciones propias de la empresa, en el alcance 1 y 2, y también lo que serían las emisiones de aguas arriba, upstream y downstream,
aguas arriba y aguas abajo de la propia empresa. El tamaño relativo de estas 15 categorías depende mucho de la empresa en particular, del sector al que pertenezca y de cómo estén organizadas sus operaciones. Pero por lo general, realmente hay una o dos categorías que suelen ser las principales. Vemos aquí en este otro diagrama que si comparamos una serie de sectores, la contribución relativa de emisiones que tienen aguas arriba, la empresa en sí, y las aguas abajo, es muy diversa, varía mucho de un sector a otro. Vemos, por ejemplo, el primero, el que está aquí arriba de la gráfica, el sector lácteo, tiene una gran proporción de emisiones en las aguas arriba, en las operaciones agrícolas y ganaderas, mientras que comparando pues, con el sector de electrodomésticos, pues ahí vemos que el uso del producto que está aguas abajo de la empresa, el uso del producto pues sería lo que, considerando los alcances 1, 2 y 3, considerando toda la cadena de valor, sería el que tiene el peso mayor dentro de esa cadena de valor en este caso. Y ya para finalizar, entonces, el aspecto del cálculo de objetivos con base científica, es importante mencionar que si la empresa está buscando la aprobación por parte de la iniciativa de los objetivos con base científica, de SBTi, hay un requisito importante que es que si las emisiones de alcance 3 superan el 40% de las emisiones totales de la cadena de valor, entonces es necesario establecer un objetivo ambicioso para el alcance 3. Estos objetivos de reducción del alcance 3 deben cubrir al menos 2/3 de la huella del alcance 3 y deben resultar en una reducción absoluta del alcance 3, incluso si la empresa prevé un crecimiento en el futuro. Es necesario mantener una reducción absoluta de emisiones. Hay una serie de consideraciones aquí también que son importantes, que bueno, de alguna manera hemos mencionado, que son la importancia de una línea base de emisiones rigurosa. Evidentemente es necesario para tener un buen punto de partida, y el recopilar unos procesos de recopilación de datos que sean de buena calidad. Y también mencionaré que es importante para conseguir reducciones y en particular para conseguir reducciones en el alcance 3, hay que considerar de qué manera y cómo para una empresa de un determinado sector se puede influir a los suministradores y se puede influir sobre los clientes y sobre lo que serían los usuarios de los productos, y cómo, considerando estas dos áreas, se puede dar prioridad a unas iniciativas sobre otras y encontrar aquellas áreas donde se pueda tener una mayor influencia y que contribuyan a la reducción del alcance 3. Voy a hablar un poco sobre la progresión de la iniciativa SBT. De SBTs. A día de hoy hay 532 empresas que se han comprometido con la iniciativa, y de esas 532 hay 176 que ya tienen sus objetivos aprobados por la iniciativa. Y dentro de esas 176 empresas se encuentran empresas españolas como Ferrovial, Red Eléctrica, Telefónica y Acciona. Y vemos que más y más empresas se están comprometiendo con esta iniciativa. Alrededor de 140 de esas compañías se han comprometido en los últimos 6 meses. Y además sabemos que muchas empresas van a establecer un SBT en el futuro próximo debido a la influencia de CDP. Y de hecho hay un incentivo para las empresas que divulgan en CDP, porque se conceden puntos adicionales a las que han establecido un SBT.
Pero es también muy importante mencionar aquí que hay bastantes empresas que siguen la metodología de SBT, pero deciden de no presentarlos ni buscar aprobación por parte de la iniciativa. Vale, en materia de distribución geográfica, podemos ver que hay adopción a la iniciativa a nivel mundial y este gráfico ilustra la localización de la sede de la empresa y muchas de las empresas son empresas internacionales y por eso establecen objetivos a nivel de grupo. La siguiente. Un momentito. Y aquí presentamos algunas de las empresas con las que hemos trabajado en los últimos 3 años. Whitbread, por ejemplo, es una empresa en el sector hostelero. Ya ha cumplido con los requisitos para sus propias operaciones. Han logrado ya el objetivo de reducir sus emisiones en un 50%, lo cual deberían de conseguir antes de 2025. Y dado que la estructura de la empresa es una combinación de 3 partes, tú tienes que calcular objetivos para cada parte para crear un objetivo global. Aún más, les ayudamos con la implementación de estos objetivos. Y ahora me gustaría compartir con ustedes algunos ejemplos en más detalle. El primero de los cuales es Carlsberg. Carlsberg es un fabricante internacional de cerveza y nos pidieron ayuda porque somos miembros de la Dirección de Asesoría Técnica de la iniciativa SBT y el proyecto con ellos fue un poco más amplio porque les ayudamos a establecer objetivos con para sus propias operaciones y realizamos un análisis de su cadena de valor completa para calcular su huella de carbono en todas las categorías. Así que trabajábamos con ellos no solo en establecer objetivos, sino también en el desarrollo de una hoja de ruta de reducción de carbono. Y como resultado del análisis de cadena de valor, se hizo aparente que la mayor parte del impacto se debe al embalaje y como resultado podían dar prioridad a la innovación y búsqueda de soluciones para reducir el impacto de esta categoría. Y es muy interesante porque ahora están en el proceso de rediseñar las botellas de cerveza con materiales de fibra. Y otro ejemplo es nuestro trabajo con BT, que es una empresa británica y similar a Telefónica, con la cual tenemos una relación muy buena desde hace muchos años y les hemos ayudado con la reducción de sus emisiones operativas y con la reducción de las emisiones relacionadas directamente a sus productos y servicios y también con el establecimiento de su SBT. Ellos tienen un objetivo ambicioso de reducir las emisiones en un 87% antes del 2030, al igual que Carlsberg, PT es uno de los líderes que siguen un objetivo basado en el escenario de 1,5 grados y juntos estamos examinando cómo pueden alcanzar esos objetivos tan ambiciosos con las opciones de descarbonizar la calefacción, cambiar su flota diésel con vehículos eléctricos y también analizar sus emisiones fugitivas y cómo es posible reducirlas. Y bueno, ahora les reintroduzco a nuestra compañera y anfitriona, Silvana. Hola otra vez. Bueno, muchas gracias Sabrina y Marta por la presentación. Me gustaría resumir de lo que hemos hablado hoy día en este webinar. Bueno, los objetivos en base científica se desarrollaron basados en el compromiso de más o menos 190 países durante el Acuerdo de París y estos objetivos se basan de acuerdo a métodos basados en la ciencia.
Para las empresas que tal vez se sientan que no están preparadas para evaluar el alcance 3 y establecer objetivos para el alcance 3, nuestra recomendación sería empezar con el análisis y establecimiento de objetivos para el alcance 1 y el alcance 2. Es un buen comienzo. Muchos de nuestros clientes han empezado también de esa manera y definitivamente les va a proporcionar el beneficio de reducciones de emisiones y costos. Establecer un objetivo con base científica es una manera de demostrar liderazgo definitivamente en sustentabilidad y les puede ayudar a determinar su estrategia para que sean una empresa sostenible, baja en carbono en el mediano y largo plazo. Y por último, como les dijo Sabrina, el Carbon Trust es parte de la Dirección de Asesoría Técnica del Science Based Targets Initiative. Así que si ustedes también están interesados no solo en fijar sus objetivos con base científica, pero también registrar este compromiso con la iniciativa, nosotros conocemos muy bien la iniciativa y tenemos amplia experiencia en registrar estos proyectos con la iniciativa. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Y tenemos una pregunta que nos dice de qué fuentes válidas se puede consultar el promedio de emisiones por sector. No sé, Marta. Sí. Pues generalmente los datos de emisiones por sector se toman, entre otras, de una fuente en particular, que es la International Energy Agency, la Agencia Internacional de la Energía, que ha publicado una serie de, digamos, proyecciones en las cuales estas proyecciones comienzan con el presente. Entonces, en el presente ya se ve las emisiones promedio del sector. Y, de hecho, en particular, estas proyecciones de la International Energy Agency son las que se utilizan como base para la metodología de la SDA. Sí, de la Sectorial Decarbonization Approach. Si ustedes van a la página de la SBTI, allí tendrán un archivo donde estas proyecciones no están visibles porque son datos protegidos, pero formarían, como si dijésemos, el esqueleto de esa gráfica que hemos presentado anteriormente. Espero que esté claro. Sí. Gracias, Marta. Tenemos otra pregunta también. Después de comprometerse a la iniciativa, ¿cuánto tiempo tengo para los cálculos del alcance 3 y objetivos antes que los presente a la iniciativa? Es una buena pregunta. Hay un periodo de 2 años para medir la línea de base y establecer los objetivos antes de que los revisen y aprueben la iniciativa. Es importante mencionar que desde hace el octubre pasado, la iniciativa de SBT empezó a cobrar a las empresas por la revisión y aprobación de sus objetivos. Es un coste de $5,000, así que debe... Euros. ¿Dólares? Ok, sí, de dólares. Así que debe asegurar que tenga una línea de base rigurosa para que se aprueben la primera vez. ¿Y tenemos más preguntas? Sí, un ratito que... Bueno, ¿cuáles son, Marta, yo creo que esta pregunta va más para ti, ¿cuáles son los sectores que enfrentan más complejidades, que son más difíciles al establecer objetivos, los science-based targets? Bueno, como hemos visto, depende un poco de cómo consideremos, de qué metodología se utilice, pero si estamos pensando realmente en una empresa que esté pensando en fijar objetivos no solo para su alcance 1 y 2, sino también para el alcance 3, y la mayor parte de las empresas realmente tienen un alcance 3 significativo, pues entonces
de esto realmente derivamos que aquellas empresas para las que el alcance 3 sea relativamente grande y que haya varios pasos entre ellos y los distintos contribuyentes a las grandes proporciones del alcance 3 son aquellos para los que resultaría un poco más complejo porque tienen entonces que mirar cómo reducen estas categorías. Por ejemplo, si hablamos, pues como decíamos, del sector agrícola, una compañía como digamos Danone o una compañía de alimentos que no esté en directo contacto con los ganaderos o con las compañías agrícolas, necesita realmente empezar a pensar cómo puede reducir las emisiones de su cadena de valor en este sentido. Entonces, para ellas, pues suele ser un poquito más complejo. Otra pregunta que tenemos. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Hemos reducido mucho las emisiones en los últimos años. ¿Esto cuenta para el Science Based Targets? Sí, yo puedo contestar esta pregunta. Sí, la línea base debe extender hasta el último año disponible, o sea, mejor que incluya datos del año pasado. Y si sigue el enfoque de descarbonización sectorial y utiliza una métrica de intensidad, todos sus esfuerzos se reflejarán en una línea base más baja y por eso su objetivo de reducción será menos agresivo. ¿Y algunas preguntas más? Sí, hay una pregunta sobre muy interesante realmente sobre el sector financiero y que es muy relevante a Londres, efectivamente, por la importancia del sector financiero aquí. Y la pregunta es, ¿cuál ha sido la respuesta del sector frente a estas iniciativas en conjunto con otras medidas de disclosure como el TCFD? Y es una pregunta muy interesante porque, en particular, la iniciativa de Science Based Targets está específicamente evaluando cómo se pueden fijar objetivos a este sector. Y claro, es un sector muy importante cuando se considera el valor y la gran importancia que tienen los inversores y las emisiones relacionadas con estas inversiones. Entonces, uno de los puntos a considerar es que la SBTi está procesando y está publicando ahora mismo unas guías específicas para el sector financiero. Y el otro punto que deberemos considerar es lo que vemos ahora mismo como un área muy en boga, digamos, y muy nueva, pero que está ganando una intensidad muy grande, es el área del green finance, y es algo que tratamos aquí en el Carbon Trust y que vemos realmente que es muy importante para las compañías financieras, como por ejemplo, hacer bonds o fondos que sean verdes y cómo garantizar que son verdes y cómo garantizar pues, que sus inversiones son realmente que tienen realmente una contribución positiva al medio ambiente. Y bueno, sin problema, pues les podemos comentar más datos al respecto de nuestros servicios de Green Finance. Bueno, a todos creo que ya nos estamos quedando sin tiempo. Hay otras preguntas, pero sí, se las vamos a responder directamente por correo a las personas que nos han enviado las preguntas. Les agradecemos infinitamente su tiempo, su interés. Por favor, esta presentación es muy probable que la distribuyamos con todos nuestros contactos. Por favor, como dicen acá, feel free en enviarnos un email con cualquier pregunta o comentario que puedan tener, no solamente sobre este webinar, pero también sobre Carbon Trust en general. Estamos encantados, ¿no? Sí, de apoyarlos, pero también, sobre todo, de trabajar más en el mercado latinoamericano y en el mercado español. Así que con mucho gusto conversaremos. Estamos también viajando a España continuamente, así que encantados también de tener una reunión personal. E igual en Latinoamérica estamos planeando unos roadshows a través de Latinoamérica, así que, bueno,
será un placer también tener la oportunidad de conocerlos en persona. Muchas gracias y bueno, que tengan un buen día. Saludos, adiós. Buenas tardes.